¿Qué es el Internet? Internet se podría definir como una red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios. Pero sería un error considerar Internet únicamente como una red de computadoras. Podemos considerar a las computadoras simplemente como el medio que transporta la información. En este caso, Internet sería una gran fuente de información práctica y divertida. Con Internet podemos enviar mensajes, programas ejecutables, ficheros de texto, consultar catálogos de bibliotecas, pedir libros, hacer compras, entre muchas otras cosas más. Hay que tener en cuenta que todos los recursos que se pueden encontrar en Internet existen porque alguna persona de forma voluntaria ha dedicado su tiempo a generarlos. Internet se basa básicamente en 4 servicios. El servicio de correo electrónico email, que transmite y recibe mensajes. El servicio de noticias news, te suscribes a un grupo de noticias y recibirás información sobre ese tema. También el acceso remoto telnet, que potencialmente puedes conectarte como terminal y establecer una sesión de trabajo en cualquier ordenador. Y por último, transferencia de ficheros FTP, que permite transferir archivos de una computadora a otra. Se dice que el Internet nació en la Guerra Fría, pero pues antes de nada pongámonos en contexto. Para empezar la historia del Internet retrocedemos hasta 1947, cuando empieza la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabes, se trata de un conflicto provocado por la tensión del bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado entonces por la Unión Soviética. En este se enfrentaban dos modelos opuestos que luchaban por implantar su método e ideología en todo el mundo. El motivo de llamar a este enfrentamiento Guerra Fría es debido a que nunca se enfrentaron directamente, sino que en contrapartida fueron implicando al resto de los países con el objetivo de ir expandiendo su modelo. Tras un largo periodo de enfrentamientos durante esta última etapa, el modelo económico soviético se estancó y Estados Unidos se reforzó militarmente, lo que posicionó entonces en una situación favorable. En 1985, Gorbachov se convirtió en secretario general y fue el que impulsó una serie de reformas conocida como la perestroika, que significa reestructuración. Después de varios acercamientos, a finales de 1989, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George H.W. Bush, declararon finalizada la Guerra Fría. Seguidamente, se produjo la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética como tal. En 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial de la historia, Sputnik 1. Texto se organiza en Estados Unidos la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, conocida como ARPA, vinculada con el Departamento de Defensa. Esta se creó como respuesta de los desafíos tecnológicos y militares de la entonces URSS, y una década más tarde sería considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet décadas más tarde. A lo largo de los siguientes años, se llevaron a cabo grandes avances. En 1962, Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a ataques externos. En caso de que uno o varios nodos resultaran destruidos, los demás se podían seguir comunicando sin problema alguno. Este proyecto se basaba en el trabajo de Leonard Kleinrock, quien un año antes publicaba desde el MIT la teoría de conmutación de paquetes, que planteaba la factibilidad de utilizar esta revolucionaria técnica.
Esta teoría se basaba en que toda información que sale de un dispositivo se trocea en bloques para ser transmitida por la red, y a estos bloques se les llama paquetes. Se siguió trabajando para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo, a la que le nombraron Red Galáctica. En 1965 se conectó a un ordenador TX2 en Massachusetts con un Q32 en California, mediante una línea telefónica conmutada, aunque de baja velocidad y aún limitada. Funcionó y permitía entonces trabajar de forma conectada, pero como es fácil de imaginar actualmente, el sistema era inadecuado. En los siguientes años se sigue investigando hasta que en 1969 Michel Elliott, considerado uno de los pioneros del Internet, ingresa a la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, y se incorpora a ARPA con una beca de investigación. A finales de este año se consigue conectar a la computadora de la UCLA con otra del Instituto de Investigación de Stanford. Poco después ya eran 4 las universidades americanas interconectadas. Esta red se denominó ARPANET, y el objetivo de este desarrollo era mantener las comunicaciones en caso de guerra ante la situación de incertidumbre y temor del momento. Fue toda una revolución, ya que hasta entonces solamente contaban con una red centralizada, que se consideraba muy insegura en caso de guerra, porque el sistema se podría bloquear fácilmente. En 1970, ARPANET se consolida. Ray Tomlinson establece las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. Esta necesidad surge porque los desarrolladores necesitaban un mecanismo para la coordinación que cubría con este sistema. La red pasó de las agencias militares a las universidades y proyectos de defensa del país, cada vez con mayor fuerza. Los científicos la utilizaron y desarrollaron para permitir también compartir opiniones y poder establecer colaboraciones en trabajos. En 1962, ya integrada a 50 universidades y centros de investigación que estaban distribuidos por Estados Unidos. Un año después, ARPANET ya estableció conexiones con otros países como Inglaterra y Noruega. Con el auge de la comercialización de computadoras, el número de ordenadores conectados fue aumentando, y a partir de los años 80 aparecieron otras redes. Lo que podemos imaginar provocó el caos por la gran variedad de formatos de computadores conectados. Una vez se unifican y se consolida, nace el Internet. En el año de 1983, el que normalmente se marca como el año en que nació en el Internet, fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET, creando así la red ARPA Internet. Con el paso de los años se quedó con el nombre de únicamente Internet. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos, que daría lugar a la primera web utilizando 3 nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. Un año después, Internet nacía de forma cerrada dentro del CERN, y en agosto de 1991, por fin, los usuarios externos al CERN comenzaron a poder acceder a esta información. La World Wide Web creció rápidamente. En 1993 solo habían 100 World Wide Web Cities, y en 1999 ya más de 200,000. Y a partir de entonces se sigue la apasionante historia del Internet hasta nuestros días. Bien sabemos que el nombre de Internet procede de una necesidad que precisamente nació para resolver y acelerar las comunicaciones. Y es que el Internet no es más que una abreviatura de los términos network, que significa red en inglés, e interconnect, que de interconexión.
En cualquier caso, podríamos decir que Internet es una red global interconectada, algo muy parecido a lo que significan las famosas WWW, World Wide Web. Con el paso de los años, se incrementa de forma exponencial el número de usuarios de Internet en el mundo, una cifra que se ha visto impulsada por la gran penetración que han tenido los dispositivos móviles. De acuerdo con los datos del informe digital del 2020 que realiza We Are Social y Hootsuite, en enero del 2020 se contabilizaron 4.540 millones de internautas en todo el mundo. Y esta cifra representa ya más de la mitad de la población mundial, que es el 59%. Para hacernos una idea más clara de este dato, en enero de 2019 y enero de 2020, el número de usuarios de Internet se incrementó en 298 millones, es decir, 7% más que el año anterior. De acuerdo con el estudio digital del 2020, las dos regiones con mayor penetración en Internet son Europa Oriental con el 92% y el norte de Europa con el 95%. En relación con los países con mayor penetración de Internet y los Emiratos Árabes Unidos, llevan una delantera con prácticamente la totalidad de su población como internautas, seguido muy cerca por la Corea del Sur, Suecia, Suiza y Reino Unido, con una penetración de Internet del 96% cada uno, y los Países Bajos en un tercer lugar del 95%. Podríamos decir que la historia de las redes sociales empieza a mediados de los años 90, con la creación de GeoCities, en la que se recomendaba a los usuarios crear páginas web e instalarlas en barrios, donde tendrían relación con usuarios del mismo barrio. De todas las maneras, la primera red social con la que tenemos hoy en día fue sixdaggers.com, la cual ya no sigue accesible. Con el paso de los tiempos, las redes sociales fueron evolucionando, creándose en el año de 2002, Friendster, que es una red social para amantes de los videojuegos. En el 2003, MySpace. Y en el 2004, en la Universidad de Harvard, un llamado Mark Zuckerberg creó la red social que hoy en día es la más importante en el mundo, Facebook. A mediados del 2005, la leyenda cuenta que en una fiesta de San Francisco, 3 trabajadores del PayPal, grabaron un video y tuvieron dificultades de enviarlo a sus amigos. Pero este inconveniente tuvo lugar para que surgiera la idea de la creación de YouTube, la red social de video más importante en la actualidad. El primer video subido data del 2006 y fue un año muy importante en la historia por la aparición de la red social Twitter y porque Google compró finalmente YouTube por $1.650 millones, actuando ahora como una de sus filiales. Con el tiempo fueron apareciendo multitudes de nuevas redes sociales. Algunas no tuvieron éxito, como Google Maps, otras lo tuvieron, pero de forma efímera, como Snapchat, algunas más recientes que siguen intentando llegar al Olimpo de red social, como TikTok, y por supuesto también aquellas que son denominadas conocidas a nivel mundial, pero dominan en sus países. El Internet nos ha facilitado muchas cosas. También tenemos a la mano tiendas online como Amazon, Mercado Libre, entre muchas otras por el estilo. Actualmente es 2020 y nos encontramos en épocas de pandemia. En este 2020, la rápida expansión del contagio del virus COVID-19 ha impactado en cada uno de los aspectos de nuestra vida.
y el e-commerce no es la excepción. En forma drástica, durante los primeros 3 meses del 2020, la cuarentena impuesta debido a las medidas sanitarias por tratar de frenar el coronavirus ha provocado que millones de personas recurran al comercio en línea. Del total de los consumidores online mundialmente, durante el 2020, el 33% de ellos afirma que ha comprado más alimentos, seguidos por los productos del hogar que ocupan el 29%, después higiene personal el 27% y moda el 19%, mientras categorías como turismo el menos 92%. Debido a la pandemia, pues el turismo redució muy notablemente. La joyería y los relojes también disminuyeron en un 20% y los artículos de lujo no son la excepción, disminuyendo el 15% en estos tiempos. El internet, o sea, es prácticamente todo para nosotros. ¿Por qué? Porque actualmente los jóvenes, señores, ya todos, hasta niños, que están, si no están viendo videos en YouTube, están en redes sociales como Facebook, Instagram, o estudiantes investigan sus tareas en redes como Google y muchas otras cosas más. O sea, todo nuestro entorno actualmente son redes sociales, que esto implica internet.